Hola a todos. Como veis, con la situación de alarma me he tenido que reinventar para poder seguir dando las clases. Y como veis, aquí tengo mi sombrero rosa, que es el letrado de la Administración de Justicia. Y como estamos en la ejecución, la estrella es el letrado de la Administración de Justicia, porque todo lo hace el letrado de la Administración de Justicia. Según la Ley de Enjuiciamiento Civil, la carga, el responsable de la ejecución es el letrado de la Administración de Justicia. Bueno, pues vamos por la lección 246 y esta clase es muy importante especialmente para tramitación y gestión, porque además fue una de las últimas reformas. Es muy importante, ¿vale? Hoy la clase, que estamos en el artículo 579, continuamos por la ejecución dineraria y el supuesto, la integración del título, porque por ahí está el tema dice supuestos, integración del título judicial, bueno, pues por ahí va la cosa, ¿vale? Bueno, pues el supuesto que la clase que vamos a dar hoy es el supuesto de caso de bienes especialmente hipotecados o pignorados. Fijaros, existe un procedimiento que se llama ejecución hipotecaria. La ejecución hipotecaria es cuando hipotecamos una casa, nuestra vivienda habitual, en este caso, hipotecamos una vivienda, nos vamos al notario y la hipoteca, ¿qué quiere decir? Para el caso de que no podamos pagar esa hipoteca, el acreedor, ya sea un banco, ya sea una persona física, se quedaría con nuestra casa. Eso es la ejecución hipotecaria, ¿vale? El título es la escritura de hipoteca. En esa escritura de hipoteca establecemos las normas, decimos la vivienda, nuestra vivienda, la que nos hemos comprado y la hipotecamos, responde por la cantidad X. Para el caso de que no podamos pagar, existirán unos intereses, existirán unas costas, unos gastos, ¿vale? Pues eso es un procedimiento de ejecución hipotecaria, ¿vale? Bueno, pues el supuesto este va en relación a que nos ocurra esto. Empezamos. Tenemos una ejecución hipotecaria en base a una escritura de hipoteca. Nos hemos comprado una vivienda y para el caso de que nosotros no podamos pagar esas mensualidades o como lo hayamos pactado, en el caso de que no podamos pactar lo acordado, ¿qué pasa? Que el demandante, aquí tenemos al nuevo demandante, el demandante se quedaría con nuestra casa, con nuestra vivienda habitual, no sin antes pasar por el procedimiento judicial que se llama de ejecución hipotecaria. Es decir, este procedimiento en sí ya lo daremos en otra clase, ¿vale? Pero es como introducción a la clase que vamos a dar hoy. Bueno, pues continúo. La vivienda no podemos pagar las mensualidades y la vivienda nos presentan una ejecución hipotecaria. En esta ejecución hipotecaria sale a subasta, se adjudica la vivienda y si debíamos 10.000, la vivienda la habíamos subastado, se había subastado en 10.000 y debemos 10.000, pero en la subasta solamente se ha adjudicado por 8.000, ¿qué pasa? Que seguimos debiendo 2.000, es decir, primero presenta la demanda hipotecaria y para el caso de que la subasta, lo que se saque por esa vivienda o en el decreto de adjudicación, lo que se saque por esa vivienda sea insuficiente, ¿qué pasa? Que el demandante, el ejecutante, puede presentar otra demanda ejecutiva en relación a esta primera demanda, otra demanda ejecutiva reclamándonos la diferencia. En este caso serían los 2.000 euros. ¿Lo veis? Ya hemos entrado en materia.
tenemos la ejecución hipotecaria, el demandante contra el demandado, porque van a subastar nuestra vivienda, van a subastar la casa del gatito. La casa del gatito la van a subastar porque no ha pagado. Eso es la ejecución hipotecaria. Sale a subasta y ¿qué pasa? Pues imaginaros que se lo queda el demandante. La finca se la queda el propio demandante. La finca hipotecada se la queda el propio demandante, ¿vale? Bueno, pues como al demandante, una vez que nos hemos quedado sin casa, no tenemos dinero y encima seguimos debiendo 2.000 euros al demandante. Bueno, pues el demandante nos presenta una nueva demanda ejecutiva. A eso se refiere, porque en aplicación al artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Civil nos presenta una demanda ejecutiva. Es decir, tenemos por una parte una demanda inicial, que es la ejecución hipotecaria, y ahora vamos a tener nueva demanda, pero por la cantidad distinta, por una cantidad distinta, que es la que seguimos debiendo al demandante, porque al adjudicar esa vivienda en la ejecución hipotecaria ha sido insuficiente y no ha sido suficiente el vender la casa para cubrir la deuda, ¿vale? Bueno, pues en este supuesto, que es el caso de bienes especialmente hipotecados o pignorados, es la garantía, era la casa, ¿vale? Solamente se puede dar cuando la ejecución se siga contra una vivienda o sobre un bien especialmente hipotecado, que exista un bien que responda por esa deuda, ¿vale? Que exista un bien, una escritura en este caso de hipoteca, un bien especialmente hipotecado. Como hemos dicho, se ha subastado, no cubre la deuda, no ha sido la deuda, la vivienda, la subasta de la vivienda no ha sido suficiente, el remanente aprobado no ha sido es insuficiente, o sea, la cantidad de la vivienda es insuficiente. ¿Y qué pasa? Pues que el ejecutante pide que se despache ejecución, y ahora vamos a la segunda ejecución, que se despache ejecución por la cantidad que falte. ¿Qué pasa? Que lo que en una primera ejecución, que era la ejecución hipotecaria, se sigue por las normas de la ley hipotecaria y tiene unas normas especiales de tramitación, en esta nueva ejecución, se sigue por las normas ordinarias, es decir, no hay las especialidades que marca la ejecución hipotecaria. Vamos a tramitar esta nueva ejecución por las normas ordinarias de la que establece la ejecución en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eso es pregunta de examen. En esta segunda ejecución vamos a tramitar la ejecución por las normas ordinarias que establece la Ley de Enjuiciamiento Civil. Pues en esta ejecución hipotecaria, el letrado de la Administración de Justicia habrá dictado un decreto adjudicando esa vivienda por la cantidad que se ha adjudicado, diciendo que falta la cantidad, que existe una diferencia, que falta por pagar esa diferencia, ¿lo veis? Esa diferencia, y se dicta decreto. Cuidado, porque este decreto en el que se aprueba el remate en esa ejecución hipotecaria y se adjudica esa vivienda, esta fecha del decreto es muy importante porque va a condicionarnos a preguntas de examen, y si os ponen el supuesto va a ser muy importante. Fijaros que aquí he puesto la fecha del decreto por el que el letrado de la Administración de Justicia ha aprobado el remate, ha aprobado esa adjudicación, es el 1 de julio del 2020. Esperemos que para esa fecha ya hayamos salido del estado de alarma, ¿vale? El 1 de julio de 2020. ¿Por qué? Pues mirad,
en esta nueva ejecución, aunque hemos dicho que se sigue por las normas ordinarias de la ejecución, cuidado porque existen unas especialidades, con las siguientes especialidades. Y aquí vienen las preguntas de examen. Es en esa nueva ejecución, fijaros, en el supuesto A, si el demandante, el ejecutante, nos ha presentado la ejecución, ¿vale? Pues si nos puede presentar la ejecución, pero si en 5 años, fijaros, si en 5 años, el deudor, el demandado, el ejecutado, paga, pero fijaros, en 5 años desde aquí tenemos una pregunta de examen, desde la fecha del decreto inicial, desde el 1 de julio del 2020, si dentro de los 5 años desde esta fecha el deudor, el ejecutado, paga el 65% de la cantidad pendiente de lo que debía, pregunta de examen, queda liberado, libre como el sol cuando... Pues queda liberado de la deuda, por el mero hecho de haber pagado la deuda, el 65%, no la totalidad. Acordaros que debíamos 2.000 euros, ¿no? Pues no. En los 5 años siguientes a la fecha del decreto que se adjudicó el remate, el deudor paga el 65% de la cantidad pendiente, queda liberado de la deuda. Que no es, eso es en 5 años, ¿lo veis? Pregunta de examen. Desde la fecha del decreto aprobando el remate o la adjudicación. Pregunta de examen. Supuesto, un supuesto. En 5 años paga el 65%. Queda liberado de la deuda. Libre. No debe ya nada. ¿Vale? Supuesto B. No en 5 años, sino en 8 años. En 8 años. ¿Lo veis? No en 5 años, sino en 8 años paga, pero el 80% de la deuda. ¿Lo veis? O en 5 años paga el 65%, o otro supuesto, en 8 años paga el 80% de la deuda. ¿Qué pasa? Igualmente, queda liberado de la deuda. Queda liberado de la deuda. La cantidad se incrementarían solamente por intereses, ¿vale? La cantidad se incrementaría solamente por intereses, pero la deuda, si paga en 5 años, paga el 65%, libre. Que paga en 8 años el 80%, queda liberado de la deuda. Otro supuesto que nos pueden poner es que, os he dicho que en la ejecución hipotecaria se ha quedado la finca el ejecutante, o ha cedido el ejecutante. Ceder el remate quiere decir que me lo quedo yo, pero le cedo el remate, es decir, como que me lo he quedado yo en subasta, pero se lo cedo a una tercera persona. A ver, aquí. Se lo voy a ceder a este. ¿Lo ven? En subasta se lo queda el ejecutante, pero le cede el remate a este señor que está jugando al pádel, ¿vale? Pues se lo cede a este señor que está jugando al pádel. ¿Qué pasa? El ceder el remate, que si se queda el ejecutante, la finca, o bien el que ha cedido el remate en ese acto, o bien puede ser cualquier sociedad del ejecutante que se ha quedado la finca. Cuidado porque en los 10 años siguientes, otra preguntaza de examen, porque en los 10 años siguientes, si el ejecutante o el que ha cedido el remate o la sociedad del ejecutante vende la finca en los 10 años siguientes, también se reduce la deuda en un 50%,
Pero cuidado, de la plusvalía de la venta, de la plusvalía de la venta. Va a haber una reducción de la deuda también. En los 10 años, esa vivienda que en la ejecución hipotecaria se quedó el ejecutante o el que ha cedido, el que le cedió el derecho o la sociedad de ejecutantes, se ha vendido la finca, también se le reduce en un 50% la deuda al ejecutado de la plusvalía de la venta. ¿Lo veis? Aquí tenemos 5 años, 65% reducción. 8 años, el 80% de reducción de la cuantía, queda liberado por haber pagado el 65% o el 80%, o en 5 años o en 8 años. Y tercer supuesto, que el propio ejecutante venda la finca. Si vende la finca, esta finca se le reduce también la deuda en el 50% de la plusvalía. Bueno, pues como todo esto, como esa vivienda, el que pueda vender la finca, todo eso está inscrito en el registro de la propiedad, ¿qué pasa? Que si se vende si tú vas a comprar esa vivienda, verás que en el registro de la propiedad pone esa condición, ¿vale? Bueno, pues no pasa nada, porque si en este supuesto se queda la vivienda, se inscribirá en el registro de la propiedad que queda sujeta a esa especialidad, ¿vale? Y ahora un supuesto D. El supuesto D es que se produce una ejecución, se produce la ejecución, y en el supuesto de que se produce una ejecución y que en esa ejecución excede de lo que debía el deudor, el ejecutado, excede de la cantidad que debía, o sea, excede, se ha conseguido más dinero del que debía. ¿Y qué pasa? Pues que si todas estas especialidades, si ha ocurrido en 5 años, en 8 años, en 10 años, también se aplicaría ese beneficio. ¿Lo veis? Si existe una ejecución y en esa ejecución se ha conseguido más dinero del que debe el demandado, el ejecutado, ¿qué pasa? Pues que el letrado de la Administración de Justicia dicta decreto diciendo: la ejecución excede de A, se podrían aplicar el beneficio el beneficio de los 5 años, el beneficio de los 8 años o el beneficio de los 10 años porque se han vendido. Si excede ¿qué pasa? Pues que el deudor, además de quedar liberado, si existe una cantidad superior a la que debía, el remanente se le entregaría ¿a quién? Al ejecutado, al deudor, ¿Lo veis? Bueno, que parece que sea difícil, pero no es difícil. Pero tenéis que tenerlo claro en el examen. Depende de lo que os pregunten. Esto siempre hay 2 ejecuciones. Y en una primera ejecución, el resumen, tenemos la ejecución hipotecaria, la deuda, 10.000. Tenemos una vivienda, que sea vivienda habitual, cuidado, para aplicar este supuesto, que sea vivienda habitual, hipotecada, y que esté hipotecada, ¿lo veis? La subasta se adjudica por 8.000, debemos 2.000. Se dicta decreto, la ves, la fecha importante, se dicta decreto, que se adjudica la finca, pero faltan por abonar 2.000. Ahí queda la cosa. Tú, el ejecutado, puede pagar en 5 años, en 8 años. Si la finca se la queda el ejecutante, el demandante, no puede venderla dentro de los 10 años, en los 10 años siguientes. Y si lo hace el ejecutante, se le reduce la cuantía en un 50% de la plusvalía de la venta, ¿vale? Bueno, pues se dicta este decreto
Y, lo dicho, o bien el ejecutado paga en los 5 años, en los 8 años, o bien el ejecutante vende la finca, con lo cual aquí tenemos la ejecución hipotecaria. Pueden ocurrir todos estos supuestos que hemos dicho y tenemos una segunda ejecución ordinaria porque el demandante no ha tenido espera y ha presentado la ejecución ordinaria. Y la ejecución ordinaria reclama los 2.000 euros que le ha quedado por deber al gatito. El gatito. Bueno, pues nada, la ejecución, tenemos una nueva demanda fijaros, esta nueva demanda se basa en principio en la hipoteca, y se basa también en el decreto del letrado de la Administración de Justicia. ¿Lo veis? Bueno, pues en esta ejecución ordinaria, que tenemos que tener cuidado con estas especialidades que hemos dicho, y que si existe la ejecución y excede la cantidad debida, en la nueva ejecución se consigue más dinero de lo debido que hemos dicho, pues se aplican las especialidades estas, si es que dependiendo del tiempo que haya transcurrido y se dicta el letrado de la Administración de Justicia, dictará decreto diciendo que queda liberado el deudor para el caso de que, cuidado, de que exista una ejecución que exceda, que se haya conseguido más dinero del que debía. Pues el letrado dictará que el deudor queda liberado de la deuda, que existe un sobrante, que ese sobrante se lo vamos a entregar al ejecutado. ¿Y qué pasa? Pues que se inscribirá lo que ha pasado en el registro de la propiedad correspondiente a efectos de los 10 años que le afectan al ejecutado. ¿Para qué? Para que en el registro de la propiedad se actualice la nueva situación en la que está esa vivienda. Es decir, a efectos del supuesto del supuesto de que se pueda vender la vivienda, ¿vale? Bueno, y hasta que pase todo, pues nos quedamos en casa. Bye, bye.